Central FM, Equilibrio. El planeta tiene voz y se expresa en Equilibrio. Política internacional con Adriana Braniff. Y vamos directamente a los Estados Unidos, a nuestros estudios allá en el norte de Houston con Adriana Braniff, que nos tiene información y algunos recuerdos. ¿Cómo estás, Adriana? Te saludo esta mañana. Buenos días. Sí, muy buenos días, Pedro. Te saludo desde acá, desde Houston. Algunos recuerdos no muy buenos. Fíjate que hoy se está recordando aquí en los Estados Unidos aquel evento de hace 2 años, justamente un día como hoy, un evento donde una multitud se estaba manifestando a favor de que se quitaran algunas estatuas de algunos héroes de la época de la Confederación aquí en los Estados Unidos, que era la época del racismo, y llega un neonazi, uno de estos supremacistas blancos, arrolla a la multitud y mata a una persona. Quizá el primer crimen de odio de la administración del presidente Donald Trump, y también su peor declaración, podríamos decirlo así, cuando decía esta frase que ya queda para la historia, decía: hay gente muy fina en ambos lados. Esto hace 2 años y desde entonces pues han sumado otros. Tenemos Parkland, tenemos Nueva Zelanda, tenemos California y las últimas tenemos Dayton y tenemos El Paso, Pedro. Sí, qué bárbaro, que se han venido acumulando y el desánimo de unos y este odio exacerbado de otros está profundamente rasgando el tejido social de la sociedad norteamericana, hasta un punto que hará que las elecciones del 2020 sean determinantes, y creo el tema central político es más odio o menos odio en función de lo que es la conformación de la sociedad para lo que sería el siguiente presidente de los Estados Unidos. Es correcto, Pedro, y el otro tema, pues la inmigración, ¿no? Ya no es noticia, ya sabemos que el presidente Donald Trump pues está en contra de la inmigración ilegal, pero lo que sí es noticia desde ayer, Pedro, es que va con una ley en contra de la inmigración legal. Sí, se trata de gente pobre, si estamos hablando de gente pobre. Así es, Trump está tratando, Pedro, de restringir la inmigración legal. Ayer le adelantábamos esto aquí en Central FM, que hay esta nueva disposición donde se va a restringir las green cards para aquellos migrantes que, aunque están legalmente en el país, están necesitando utilizar asistencia pública en lo que es salud, con el Medicaid, en su alimentación, con las estampas o con los vales estos de comida, y en su vivienda con asistencia habitacional. Así es que hoy una persona que está en los Estados Unidos, Pedro, de manera legal, puede por ley utilizar esa asistencia pública, pero con esta nueva ley, si lo hace, podría ser deportado del país. O sea, una decisión difícil para estas personas porque están entre no usar estos servicios de asistencia para comer o para ir al médico, o usarlos y estar en riesgo y en la posibilidad de ser deportados de este país, Pedro. Claro, pues ahí, fíjate, en términos legales, y esto es un contrasentido de lo que el presidente había venido defendiendo en términos pasados, cuando decía, no, todo inmigrante puede ser bien recibido en nuestro país en la medida que esté legal. Hoy se van ante la ilegalidad de la declaración, en la legalidad de los inmigrantes, y esto creo que va a ser una lesión muy grande que va a provocar, estoy seguro, reacciones fuertes en el Congreso. Espero que así sea. Ya se temía, Pedro, ¿te acuerdas que lo decíamos, que con la llegada de este personaje, y aquí lo decíamos, Ken Cuccinelli, como director de los servicios de ciudadanía e inmigración, pues ya decíamos que las políticas migratorias se iban a endurecer muchísimo, y así fue. Esta medida es una medida en contra de los inmigrantes pobres, pero es una medida, ya hay que decirlo, en contra de los latinos, aunque para Cuccinelli determinar quién va a ser perjudicado con esta medida, pues depende, fíjate, de una cuestión histórica, o sea, depende de en qué época o de qué época estemos hablando. Mira. So there's no reason for any particular group to feel like this is targeting them. This will apply across the world. This will apply to more Latinos than any other, likely more Latinos? Well, if we had been having this conversation 100 years ago, it would have applied to more Italians. Dice, esto seguramente va a aplicar a un cierto grupo específico, y dice, bueno, esto va a aplicar a más latinos que a otras personas. Dice, si esto lo hubiéramos platicado hace 100 años, hubiera sido a más italianos, pero ahora las condiciones son diferentes, ¿no? Sí, o sea, si estuviéramos teniendo esta conversación, como dice él,
cuando, por ejemplo, Frederick Trump, el abuelo del presidente, llegó a los Estados Unidos, pues como un unaccompanied minor, como dicen aquí, a los 16 años, sin estudios, poco dinero, pues sin hablar inglés también, seguramente estaría siendo rechazado por esta nueva regla. Y si estuviéramos teniendo esta conversación, como dice Cuccinelli, un poco más atrás en la historia, pues estaríamos también hablando de poderle quitar la placa a la Estatua de la Libertad, ¿no? A ver qué dice Cuccinelli. Do not think by any means we're ready to take anything off the Statue of Liberty. Dice, no piensen por ningún motivo que vamos a estar pensando en la idea de quitarle ninguna placa a la Estatua de la Libertad. Bueno, pues eso es lo que dice él. Y es que la Estatua de la Libertad tiene este famoso poema donde da la bienvenida a los pobres, a los desprotegidos, a esta nación norteamericana. El hecho, Pedro, pues es que estamos en el 2019, donde la población latina es la que está en esta situación, y a partir del 15 de octubre, todo aquel que solicite ayuda pública para vivir y esté esperando un cambio de estatus para una residencia permanente, pues tendrá que pensarlo 2 veces, Pedro. Fíjate, y bueno, esto es un... Nada más te digo, Adriana, la frase principal del establecimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos de América dice: 407 years ago, our fathers brought forth in this continent a new nation, conceived in liberty and the dedication that all men are created equal. O sea, el principio de la Constitución norteamericana es: todos los hombres hemos sido creados iguales. Lo que está proponiendo la administración del presidente Trump es todo lo contrario. Bien lo dices, Pedro, eso dice la Constitución, eso dice la placa de la libertad, y además también es lo que está pensando la población norteamericana. Fíjate que justamente ahora, el día de ayer salió una encuesta que sale precisamente con este tema y donde se ve que el público no está de acuerdo con esta retórica de xenofobia. No solamente el público en general, sino también el mismo Congreso, Pedro. Es una encuesta de Pew Research Centers que da a conocer estos datos que sí los quiero poner sobre la mesa porque son importantes a considerar ahorita que estamos ya de lleno y en plena campaña política. Dice, por ejemplo, hay un 72% de apoyo, Pedro, tanto de demócratas como de republicanos en su conjunto, a que los inmigrantes legales puedan tener acceso a un camino hacia la ciudadanía, 72%. Y solo el 23% del público se opone a esta situación. Otro dato, la mayoría de los votantes, el 77%, piensa que los inmigrantes ilegales están haciendo los trabajos que los ciudadanos americanos no quieren realizar. Es decir, esta retórica del presidente norteamericano que dice, nos están quitando los trabajos, pues no es lo que está pensando el público en general. Y la otra es, 73% de la población, de los votantes, piensa que los inmigrantes son igual de honestos y de trabajadores que los ciudadanos americanos. Aquí otra vez esta retórica o esta frase del presidente Donald Trump donde dice, está llegando lo peor, están llegando los rateros y los violadores. Pues no es lo que vemos que esté pensando la población norteamericana hoy en día, de acuerdo a esta encuesta que te presento, Pedro. Sí, claro. Y fíjate, aquí, bueno, salió aquella frase famosísima de los bad hombres, ¿no? Yo puedo entender lo que dice el presidente Trump en el sentido de que muchos de los delitos, sobre todo directamente proporcional a la cercanía con la frontera, se vuelven delitos también directamente relacionados con hispanos o de origen centroamericano o mexicano. Eso sí, y de hecho las cárceles son el testigo silencioso de que todo esto es así, más esto no quiere decir que sea lo único, porque entonces, ¿qué podemos hablar de todos los que mueven a los Estados Unidos en una economía que representa, digamos, 3 veces el Producto Interno Bruto de México, de puros mexicanos que están trabajando del otro lado y que lo están haciendo honestamente, Adriana? Bien tocas el tema de la economía, Pedro. Otro de los grandes puntos o banderas del presidente Donald Trump ahorita en las elecciones. Claro, está ahorita de vacaciones, pero seguramente estará revisando todos los noticieros y seguramente va a ver esta encuesta donde ve que la población no está de acuerdo con este asunto. Y por otro lado, pues ya lo decías tú ayer también, él está basando muchísimo su éxito en cómo va la economía de este país y pues está en peligro porque tú lo comentabas ayer muy bien, esta guerra comercial de Estados Unidos con China puede llevar a una recesión
Ya lo decía Goldman Sachs, ayer también lo repetíamos aquí, existe gran probabilidad de que esto suceda y el presidente Donald Trump pues aún no ve ninguna cercanía en que pueda resolverse este problema o este conflicto en China, porque así lo decía justo antes, dice, de vacaciones, esto decía respecto a, ¿vamos a tener ya un acuerdo con China? Vamos a ver. We're talking to China, we're not ready to make a deal, but we'll see what happens. Estamos hablando con China, no estamos listos para hacer un trato con ellos, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto dejó un terreno abierto, pero fíjate, cuando venga el contexto de las elecciones, Estados Unidos podrá estar o pegadito o ya en un proceso recesivo. Y esto para el presidente Trump va a ser un cutback, como dicen allá, va a ser una mala noticia. Fíjate que antes lo veía yo muy amarrado. Hoy lo veo muy endeble, la postura política. Qué bueno que se fue de vacaciones. Le va a servir a él de descanso y a nosotros también. Vamos a ver cómo regresa. Vamos a estar muy atentos. Gracias, como siempre, querida Adriana. Estaremos muy al pendiente y veremos algunas reacciones aquí y allá, aquí en México y en los Estados Unidos, de lo que representa esta primera detención importante en el régimen del presidente Peña Nieto con Rosario Robles, a ver qué es lo que dice la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Gracias, Adriana. Ahí te lo dejo de tarea, querida Adriana. Aquí te averiguo todito lo que se está platicando sobre este tema tan importante que hoy pasa allá en el Over There, Pedro. En el Over Here, aquí estamos muy al pendiente de este asunto y Adriana Braniff con información desde nuestros estudios en Woodlands, en el norte de Houston, para los Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Dallas, el propio Houston y por internet, bueno, a toda la Unión Americana. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escuchar y de ver en centralfmonline.com en la ciudad de Nueva York. Un saludo a todos los cuates por allá, a nuestros amigos de Sparks.